sosteniendo a nuestros misioneros. ¿Qué se imaginan ustedes cuando ven esa imagen? O sea, ¿qué piensan? Y vean que la frase lema es: sostengamos la cuerda. No es una pregunta retórica. Me gustaría que alguno participara, o algunos, unos tres por lo menos, que puedan decir algo. Sí. Ajá. Ajá. ¿Qué más? Sí. ¿Qué pasa si alguien suelta la cuerda? Si estuviera alguien agarrándola. ¿Por qué, ¿Por qué necesitaría estar bajando? Muchas veces es que se tiene que rescatar a alguien, ¿verdad? Entonces bajan. Y eso es lo que hacen los misioneros, ¿verdad? Los mandamos para que ellos rescaten a aquellos que necesitan ser salvados. Pero alguien tiene que sostener esa cuerda y vigilar esa cuerda. Si soltamos la cuerda, se cayeron. Entonces sí, la tarea de los que nos quedamos, ¿verdad? Porque recordemos que se nos llama a ser testigos hasta la última de la tierra. Entonces, si usted no va como misionero y se quedó, su tarea es sostener a los que fueron enviados. Ahora, muchas veces cuando hablamos del sostenimiento de los misioneros o el sustento de los misioneros, casi toda la gente piensa en esto. Pero no es solo eso. De hecho, vamos a estar viendo 3 puntos, ¿okay?, de cómo sostenemos a los misioneros. Pongan atención a la cuerdita que amarré, que puse ahí, ¿verdad? Que puse en la imagen, aquí al lado izquierdo. Hay un versículo bíblico que dice que cordón de 3 dobleces nunca se rompe. Vamos a estar viendo que esa cuerda que está sosteniendo a los misioneros tiene 3 mecatitos, por decirlo de alguna forma, o 3 hilos. Vamos a decirle hilos. Entonces va a tener 3 hilos. Un hilo es la oración, otro hilo es dar o las finanzas, y otro hilo es el cuidado de los misioneros, el cuidado pastoral. Entonces, vamos a ver 3 puntos entonces en esta mañana: sosteniendo a los misioneros orando, sosteniendo a los misioneros dando y sosteniendo a los misioneros cuidando. Vamos con el primero. Sosteniendo a los misioneros orando. Vamos a leer un texto que es Colosenses 4:3. Dice así: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Lo vuelvo a leer. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. El primer hilo es la oración. Vean que subrayé en color rojo: orando y nos abra puerta para la palabra.
es lo primero con lo que sostenemos a los misioneros, con la oración. La oración es esencial. La oración del justo puede mucho, dice la palabra del Señor. Pablo es el que está escribiendo el texto. Él está como misionero en ese momento. Recordemos que es en medio de toda esa labor misionera que estuvo haciendo Pablo entre varias naciones, entre varios pueblos. Y en particular en Colosenses está preso. Es una de las epístolas de la prisión, se le conoce así porque fueron escritas desde la prisión. En medio de que él está preso, es precisamente que dice estas palabras: orando por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Él siempre quería estar predicando el evangelio, pero estaba preso. Literalmente necesitaba que Dios le abriera puertas, ya sea una puerta literal, ¿verdad? Y poder salir de la prisión, pero también que le enviara personas para poder él presentarles el evangelio, porque desde la cárcel y solo a los presos podía, a los otros presos podía presentarles el evangelio, y de hecho probablemente lo estaba haciendo. Ahora, al igual que lo es en nuestro tiempo, es una metáfora. O sea, decir que Dios abra puertas o que oremos por puertas abiertas es una metáfora. ¿Qué significa? Orar por oportunidades. O sea, tiene el mismo significado en esa época que lo tiene como lo usamos hoy en día, ¿verdad? Entonces, sí, la idea es que es una frase del idioma que tuvo que haber sido común en ese entonces, y Pablo la utiliza como una oportunidad para entrar, un medio en donde podamos, como misioneros, acercarnos, acceder, una apertura para la palabra o el mensaje de Cristo. Pablo necesitaba que se abrieran las puertas para predicar el evangelio. Él literalmente estaba preso. Él en la cárcel necesitaba que Dios abriera oportunidades para predicar el evangelio. No hay que dar por hecho que cuando enviamos un misionero, él tiene las puertas abiertas. Muchos de ellos que hemos enviado sí tienen las puertas abiertas, pero otros no tanto. De hecho, en esos que están en las fotos, si usted ve, hay detalles. Por ejemplo, una de las misioneras que tenemos en Indonesia, hay un detalle con el nombre, y es porque no tiene las puertas tan abiertas. Creo que la mayoría conoce el detalle, pero si alguno no conoce el detalle, nos puede preguntar después para que no quede grabado. ¿Qué más? Por ejemplo, la familia Torres, también, si ustedes ven la foto, hay un detalle. ¿Por qué? Porque no tienen las puertas abiertas. No son países de fácil acceso, sino que son lugares de acceso restringido, donde muchas veces hay persecución. Incluso muchas veces no se pueden mostrar las caras o los nombres reales de los misioneros y tienen que utilizar otro nombre. Muchos misioneros tienen problemas con visas y permisos. Bueno, damos gracias a Dios, ¿verdad? Que en estos días se le dio una visa que necesitaba a uno de nuestros misioneros. Porque no es tan fácil, o sea, las puertas no están fácilmente abiertas muchas veces. Entonces, una de las peticiones que más necesitan los misioneros. ¿Por qué? Porque muchos están en lugares donde hay una fuerte resistencia al evangelio. Y si no hay resistencia al evangelio, puede haber corazones resistentes al evangelio. Entonces necesitamos también que Dios abra la puerta de los corazones de las personas que van a escuchar el evangelio.
Hay que orar para que Dios siempre abra puertas para la palabra y dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Entonces sí, oremos para que los misioneros puedan superar todo obstáculo, toda barrera que se presente y encuentren corazones que estén preparados para recibir la palabra de Dios. Oremos para que Dios le dé valentía a esos misioneros. Hay que ser valiente. Muchas veces hay que aprender idiomas. Yo no sé si a todos les es muy fácil hablar otro idioma, ¿verdad? Los que han tratado de aprender otro idioma, a algunos se les va a hacer muy fácil porque Dios les ha dado ese don. Pero hay otros que Dios no les ha dado el don. Y hay que ser valiente para aprender otro idioma y hablarlo. A veces idiomas totalmente diferentes al español. Que usted ve las grafías, ¿verdad? La forma en que escriben y uno se queda. ¿Y eso cómo se leerá? Entonces sí, hay que ser valiente hasta para aprender el idioma. Hay que ser valiente para que puedan vencer la vergüenza. Entonces, oremos para que puedan vencer vergüenza, para que puedan vencer temores. Muchas veces hay temor de hablar en público, a veces hay temor de presentar la palabra porque el contexto es un contexto restringido donde no se permite predicar la palabra. También muchas veces hay temor al fracaso. Hay que orar para que sean derrotadas las fuerzas del mal. No olvidemos ese aspecto tan importante, que sí es una lucha espiritual. A veces los cristianos caemos dos extremos. O creemos que todo es culpa del enemigo y le echamos toda la culpa al diablo, pero a veces creemos que el enemigo no tiene nada que ver y nos vamos al otro extremo, que todo es humano. No, cuando sí hay asuntos espirituales. O sea, el enemigo sí está trabajando. No es omnipotente ni es omnisciente como lo es nuestro Dios. No, él tiene que hacerlo por medio de sus secuaces. Y ahí va a tener, yo me imagino ahí en el infierno, el departamento de tortura y el departamento de tentaciones, y que los tiene así bien organizaditos para que todos hagan. Suena chistoso, pero eso es lo que yo me imagino, ¿verdad? Que los tiene bien organizados para. El ejército del mal lo tiene bien organizado para que funcione de acuerdo a sus planes, que al final no se van a cumplir, pero que muchas veces tiene victorias parciales. Muchas veces gana batallas, pero sabemos que no va a ganar la guerra, que ya sabemos quién va a ganar la guerra. Y sí, toda esta dimensión espiritual está con los misioneros. Entonces, sí, oremos para que ellos puedan llevar luz y disipar la oscuridad de los corazones. Ahora, no es la única petición. Tesalonicenses 5:17, primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. ¿Por qué tenemos que orar? Recordemos, los misioneros necesitan nuestras oraciones. Ore por la vida espiritual del misionero. Los justos tenemos que orar por ellos. Que siempre crezcan en su relación con Dios. Que siempre estén orando, que siempre estén leyendo la palabra. Que crezcan en su madurez como cristianos. Que sean llenos del Espíritu. Y que tengan una vida de victoria sobre las tentaciones que se les presentan al diario vivir. Porque los que están al frente no son superhombres. A veces creemos que los misioneros, los pastores, son superhombres, como si estuvieran en otra dimensión espiritual, ¿verdad? Que casi pueden caminar por el agua.
Tal vez no literalmente, pero muchas veces esa es la percepción que tenemos, ¿no? Igual, pastores, misioneros, tienen tentaciones, tienen pruebas y sufren muchas cosas. Vea que ahora lo digo, orar por su salud física y mental. Que también los misioneros se enferman, también los misioneros tienen accidentes. Pero a diferencia de nosotros que tenemos los médicos y el seguro social, ellos están en otro contexto muchas veces donde no es tan fácil acceder a las facilidades médicas, ¿verdad? Que tienen en su país de origen. Además, el trabajo misionero muchas veces puede ser estresante, puede provocar desánimo, puede provocar frustración. Y muchas veces, especialmente los misioneros que son solteros y a veces aún los casados, pueden sentirse solos. Además, hay que orar por el misionero y su familia. Tanto la familia que lo acompaña, que muchos de estos misioneros van con sus hijos. No es fácil ser hijo de misionero. El misionero sí escogió ser misionero, pero los hijos simplemente van porque sus papás los llevan. Hay que orar por ellos. No es fácil. Muchos de ellos, gracias a Dios, yo he visto hijos de misioneros que hasta terminan siendo misioneros. Eso significa que su papá hizo un muy buen papel, tanto que sus hijos quisieron seguir los pasos. Pero en muchas ocasiones pueden quedar los hijos deseando nunca, ¿verdad? Pasa lo mismo con los pastores, ¿verdad? Muchos hijos de pastores jamás. ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia les pone más presiones, como si fueran mini pastorcitos. Le pasa también a la esposa, ¿verdad? Del pastor en muchas ocasiones. A veces se le exige demasiado cuando realmente el que fue llamado fue el pastor. Entonces sí, hay que orar por esas relaciones de familia. Ahora, también los solteros tienen sus propias necesidades. No es fácil ser un misionero soltero en el campo. Ahora, muchos misioneros están trabajando solos, otros están trabajando en equipo. Entonces también hay que orar por el trabajo en el equipo. A veces es difícil trabajar en equipo estando uno con gente de su propio contexto y gente conocida. Yo no sé cuánto les cuesta trabajar en equipo. Son famosos los trabajos de equipos que uno lo dejaban en colegio. ¿Qué pasaba muchas veces? Solo uno o dos trabajaban, el resto lo que hacían era nada. Poner el nombre ahí nada más a la hora de entregar el trabajo. Los que trabajan en educación saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Eh, sí, no es fácil trabajar en equipo. Y muchos misioneros hasta se han devuelto por problemas en el equipo. Entonces sí, hay que orar por las relaciones en equipo. También orar por los diferentes retos que se les presentan. Se tienen que adaptar a una nueva cultura, en la mayoría de las ocasiones. En ocasiones tienen que aprender otros idiomas y necesitan comunicarse. Los misioneros tienen una sed de comunicar, pero primero tienen que aprender muchas veces a comunicar el Evangelio en el lenguaje materno de las personas, que es el lenguaje del corazón. Aunque otra persona entienda inglés, si no es un lenguaje materno, no va a recibir el Evangelio igual en inglés que en el lenguaje de su corazón, que es el lenguaje nativo, el lenguaje materno, en donde la persona
aprendió a hablar. Entonces hay que orar. Y orar porque el ministerio de los misioneros traiga fruto. Vamos al segundo punto. Recuerden, el primer hilo es el primer hilo es Ajá. ¿Cuál era el segundo hilo? Dar. Y el segundo hilo es dar. Entonces, pues, volvamos a la imagen de la cuerda que tiene 3 hilos. Entonces, el segundo hilo es dar. Y vamos a leer un texto. Dice 2 Corintios 8:3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. El segundo hilo de la cuerda que sostienen los misioneros es el dar. En el texto, Pablo está dando testimonio de una ofrenda que le fue dada por la iglesia de Macedonia. Ahora, lo primero que usted se pregunta es, ¿por qué les está hablando de la iglesia de Macedonia si la carta está siendo escrita a los corintios? ¿Será que los de Macedonia eran corintios? ¿O los de Macedonia es diferente a Corintio? Bueno, es la primera pregunta que usted tiene que hacerse cuando lee el texto. No, los de Macedonia no eran la iglesia de Corinto. ¿Qué está haciendo Pablo? Les está dando un testimonio, les está hablando a los corintios que la iglesia de Macedonia recogió una ofrenda que con agrado, ¿verdad? Lo hicieron conforme a sus fuerzas y más allá de lo que podían dar. Es interesante. Los corintios eran sí, era según lo que se estudia, es uno de los países que tenían cierta, bueno, una de las, no, tal vez la palabra no es país, ¿verdad? Uno de los pueblos que tenía más riqueza. Y en cambio los de Macedonia, al estudiar el contexto, resulta que no, que eran de los que eran más pobres. Por otro lado, lo que es interesante es que eran pueblos que naturalmente tenían una rivalidad. Entonces, es muy interesante cómo Pablo está jugando, o sea, como decimos los ticos, Pablo los está picando. Sí, sí, la mayoría tienden a esa expresión, alguno que no es tico, tal vez no. ¿Cómo lo diríamos en otras palabras? Pablo los está eh, retando, provocando, esa me gustó más. Ajá. Pablo los está provocando. Les doy testimonio de que la iglesia de Macedonia, con la cual ustedes tienen rivalidad y que son más pobres que ustedes, dieron más allá de sus fuerzas. Bueno, Pablo era experto en retórica. Sabemos que era un hombre sumamente formado. Dios en la palabra nos muestra que él usó tanto personas que eran humildes como pescadores. Usó a Pedro. La mayoría de los discípulos eran personas humildes, pero también usó a Pablo, que era una persona muy preparada. No es el único en la escritura que es muy preparado. Por ejemplo, Moisés también. Pero quizás son los dos ejemplos más significativos de cómo podemos ver que Dios usa tanto a los humildes como a los preparados. Pero igual los preparados tienen que ser humildes para que Dios los use. Y si usted ve tanto el testimonio de Pablo como el de Moisés, es muy interesante que Dios primero trató con ellos.
con los dos. Entonces Pablo lo que hizo fue apelar a esa rivalidad geográfica o entre ciudades para provocarle cierto celo a los de Corintio. Ahora, el texto dice, y vamos a decirlo, el texto dice que habían ido más allá de sus fuerzas. Lo normal era dar una ofrenda de acuerdo a la capacidad de la persona. Ese es el modelo que vemos desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando se daban las ofrendas de animalitos, y los que tenían más daban un animal más grande y los que tenían menos traían unas palomitas. Y eso usted lo puede ver desde el Antiguo Testamento. Pero los de Macedonia habían ido más allá de esa regla. O sea, Pablo había visto cómo los de Macedonia habían querido contribuir con una ofrenda que iba más allá, a pesar de que eran de la clase empobrecida. Hemos estado leyendo cuando recogemos la ofrenda el texto de la vida pobre. Es el mismo caso, ¿verdad? Y esto es la base de lo que llamamos la promesa de fe. ¿Qué es lo que hacemos en nuestra iglesia? Aunque hay muchas maneras de sostener financieramente a los misioneros, la experiencia ha demostrado que la mejor manera es hacerlo por medio de la llamada ofrenda prometida por fe. El pastor en ocasiones ha hablado de que él muchas veces le ha hablado a denominaciones completas y a veces él se cansa de hablarles porque él se sorprende cómo una denominación tan grande da tan poquito para misiones y en cambio iglesias pequeñas que usan la ofrenda prometida por fe como la muestra, a veces da más que una denominación completa. Ahora, ¿por qué se le llama ofrenda prometida por fe o promesa de fe? Porque es un acto de fe. La persona tiene que tener fe en que Dios le va a proveer cierta cantidad de dinero para dar en la ofrenda misionera durante todo el año, porque nuestra promesa es para todo el año. Ahora, lo que pasa es que en la realidad muchos cristianos no dan a la obra de Dios. Nuestro mundo es un mundo materialista. Entonces muchos prefieren invertir en sus propios bienes, en su propia causa y no en la causa de Dios. Y acumulan para sí. Muchos, aunque en la práctica dicen tener a Dios como Señor, en realidad sirven a las riquezas. Su Dios es el materialismo. Pero Dios nos llama a dar generosamente y con alegría para extender el reino. Ahora, nosotros no somos el caso. Nosotros damos. Es parte de sostener a los misioneros. Es parte de lo que estamos haciendo. Y aunque estas son cosas que muchos ya conocen, siempre hay que repasarlas por los que son nuevos en la iglesia. ¿Cómo funciona la promesa de fe en la práctica? Primero, no es el diezmo. Dios nos llama a dar el diezmo, separar el 10% de nuestras entradas y devolvérselo al Dios que no lo dio. Porque todas nuestras entradas son bendición de Él y es porque Él nos los quiso dar. Entonces, más bien la promesa de fe no es el diezmo, sino que es algo distinto, algo aparte.
Es una promesa de fe que va más allá de nosotros mismos. Es un acto sagrado, es un acto solemne, en donde yo entro en sociedad con Dios y lleno la tarjetita. Aunque estoy llenando una tarjetita que es algo físico, que es algo material, realmente esta tarjetita está representando un compromiso personal que yo tuve con Dios, donde hice un acuerdo con Él, de que con la ayuda de Él voy a dar una cantidad determinada para los misioneros por 12 meses, para que se use, bueno, para la evangelización, para llevar el evangelio a los perdidos. Tengo que tener plena confianza en Dios, de que Él provee para esa promesa que estoy haciendo. Hay que orar por eso y seguir creyendo. Dios va a cumplir su parte, Él nos va a proveer. Bueno, y Él quiere que nosotros cumplamos nuestra parte, que es dar. Ahora, ¿quién hace la promesa de fe? Eso es en la siguiente diapositiva. ¿Quién hace la promesa de fe? Cada persona individualmente. O sea, la idea es que cada uno de nosotros hace una promesa de fe. ¿Qué pasa con las familias? Bueno, lo mejor es que se pongan de acuerdo antes. Especialmente las parejas de esposos. Bueno, ¿de cuánto van a dar como familia? Especialmente si hay un solo salario o si necesitan, eh, aunque haya dos fuentes de ingresos, necesitan coordinarlas muy bien. Ahora, si usted es un adulto soltero, igual, tiene que pensar en su promesa de fe. Por otra parte, animamos a los niños y a los jóvenes también a hacer su promesa de fe. ¿Por qué? Porque les estamos modelando hacerlo. Es muy probable que un niño agarre la promesa de fe y diga, voy a dar 10 millones por mes. No, eso no lo va a hacer porque no está en el papelito. El papelito dice números más pequeños. Pero si fuera por un niño, él pondría una cantidad. O sea, si él lo dejaran poner la cantidad, quién sabe qué número pondría. Por dicha hay opciones, si dice 100 colones, 500 colones, ¿verdad? En todo caso, lo que yo quiero que los padres, que son los que están escuchando ahorita, no los niños, es entender que sí, que los niños también hacen una promesa fe y es porque estamos modelándolo para que cuando sean adultos, ya ellos hagan su propia promesa de fe. Pero que en el fondo siempre los maestros les van a consultar, vea, su hijo puso esto, está bien. Entonces usted dice, no, no, bájele. O, no, sí está bien. Recordemos, si no hemos sido llamados a ir como misioneros, debemos recordar que hemos sido llamados a enviar misioneros. Debemos ser misioneros o enviar misioneros. Y hay que sostenerlos. Un último punto. El tercer hilo de la cuerda. Cuidar. Cuidando. Cuidado pastoral. El cuidado pastoral del misionero. Vamos a leer el texto. Vamos a ver. Ajá. Primera de Corintios 16, 17 y 18. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico,
pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu. La imagen es del buen pastor que está recogiendo llevando el corderito. Entonces, el texto menciona que los corintios han enviado a 3 hermanos para que visitan a Pablo. Esta visita ha sido como si toda la iglesia los hubiera visitado y eso confortó y dio aliento al apóstol Pablo. Ahora, dice el texto, confortaron mi espíritu. Investigando qué quiere decir ahí confortaron, ¿verdad? Esa palabrita. Básicamente lo que dice es que le dio descanso, le refrescó, le ayudó a relajarse. Las buenas nuevas y en general las mismas visitas trae descanso a los misioneros. Vean los nombres: Estefanas, Fortunato y Acaico. ¿Qué sabemos de esos 3 personas? Prácticamente nada. Simplemente fueron hermanos que fueron enviados por los corintios para llevarle noticias a Pablo. Sencillamente 3 hermanos seleccionados de la congregación que fueron los enviados a ayudar a Pablo, a darle noticias, a estar con él. A veces creemos que solo el pastor hace cuidado pastoral. Cuando pensamos en el cuidado pastoral de la iglesia, pensamos que solo el pastor hace cuidado pastoral. Pero realmente lo hace toda la iglesia. Yo estaba dando un curso de maestros de escuela dominical, ¿verdad? Tanto a los maestros que están como a los nuevos maestros. Y yo les decía, parte del trabajo del maestro de escuela dominical es cuidar pastoralmente a sus alumnos. Ese pequeño rebaño que Dios les ha dado. Sí, el maestro de escuela dominical pastorea. Si es el maestro de jóvenes, pastorea a los jóvenes. Si es el maestro de la clase de, y ahora no sé cómo son las divisiones, digamos que de 7 a 11, entonces también pastorea a ese grupo. Y así también muchos en la iglesia pastorean los pequeños rebaños que Dios les ha dado. El hermano que está a cargo de los jóvenes pastorea a los jóvenes, el que está a cargo de la sociedad de jóvenes. Él es pastor de ese grupito de jóvenes. La que está a cargo del ministerio femenil está pastoreando también a las señoras. Los mismos padres pastoreamos a nuestros hijos. Entonces, sí, el cuidado pastoral no es solo de el pastor, ni tampoco es una tarea exclusiva de personas expertas o especializadas. No todos pastoreamos. Recordemos que toda la escritura nos habla de alentados los unos a los otros, confortados los unos a los otros, orad los unos por los otros, amonestaros los unos a los otros. Y usted va a ver en las epístolas de Pablo constantemente el llamado de los unos a los otros. No dice, pastor, admoneste,
pastor, aliente, pastor. No, el cuidado pastoral es de todos. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. De hecho, Pablo en sus cartas menciona más de 70 personas que fueron usados por Dios para ministrarlo, apoyarlo y cuidarlo. Y a veces olvidamos que los misioneros también son ovejas. Sí, a veces lo olvidamos. Que aunque muchos de ellos están allá en el campo, siguen siendo miembros de nuestra iglesia. Porque muchos de ellos, aunque algunos no son miembros de nuestra iglesia, sino de otras iglesias, muchos de ellos sí son miembros de nuestra iglesia. Están por allá, pero siguen siendo miembros de la iglesia. También son ovejas. Ovejas que por su función están lejos de su pastor. Ovejas que por su función están lejos de una iglesia que puede cuidarlos. Y la iglesia tiene que participar en el pastoreo de esas ovejas, aunque estén del otro lado del mundo. Por supuesto, el cuidado pastoral no inicia cuando el misionero ya está en el campo, no, el cuidado pastoral inicia desde antes que sale, cuando está y cuando regresa. Porque no es fácil volver a regresar. El cuidarlos cuando están en el campo es solamente una parte de ello y visitarlos es solo una parte pequeña de eso. Ahora, ¿cómo cuidamos a los misioneros? Bueno, ahí puse un par de palabritas que por más que parezcan sencillas, tal y como lo dice el texto, ¿verdad? Que Pablo estaba lleno de gozo. ¿Por qué? Porque lo habían visitado sus 3 hermanos. Sí, entonces, parte del cuidado pastoral es visitar. Ya sea el pastor visitando o un equipo de la iglesia visitando al misionero. Creo que nunca hemos tenido la oportunidad en nuestra congregación de hacer un viaje misionero a corto plazo y apoyar a alguno de los misioneros. Pero es algo que muchas iglesias hacen. Obviamente, no todos podemos ir a hacer esas visitas, pero sí podemos apoyar a los que van a visitar para poder cuidar a los misioneros. Ahora, también yo desde acá no solo puedo apoyar dando a los que van a visitar, sino también puedo apoyar comunicándome con los misioneros. Un ejemplo sencillo es escribirles. Vamos a leer ese texto. No lo puse en diapositiva, entonces sí, vamos a usar la Biblia digital o en físico que usted tiene ahí. Proverbios 25:25. ¿Lo tienen, hermanos? Proverbios 25:25 dice así: como el agua fría para el sediento, así son las buenas noticias de lejanas tierras. Lo vuelvo a leer. Como el agua fría para el sediento, así son las buenas noticias de lejanas tierras. Comuníquese con los misioneros. A veces se lo dejamos al comité de misiones, que sí, tenemos un comité de misiones, pero eso no significa que usted no se pueda comunicar directamente. Pídales los números, muchos de ellos sí se les puede hablar por WhatsApp. Hoy en día, con tanta tecnología, realmente sería una excusa decir que no podemos hablar con ellos. No, gracias a Dios, hoy en día
tenemos abundantes recursos tecnológicos para comunicarnos con los misioneros. Antes era más complicado. La única forma era escribiendo cartas. Hoy en día, WhatsApp, Zoom, bueno, y un montón más para no dar más publicidad a medios sociales, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, tenemos muchas formas de hacerlo hoy. No se lo dejemos todo al comité de misiones, no, a todos nos toca estar en comunicación con los misioneros. Lo importante es que los misioneros tengan la firme convicción de saber que hay una iglesia pendiente de ellos y que está cuidándoles. Que los misioneros puedan decir, me regocijo, como lo dijo Pablo, por la visita del pastor, por la visita de los hermanos que vinieron, por las cartas de ánimo que me enviaron los niños de la iglesia, por esa llamada por Zoom que me hizo el comité de misiones, por esos mensajitos de ánimo que me mandaron por WhatsApp, entre muchísimos ejemplos que podamos poner.